Excelente. Entonces tenemos con hoy un invitado especial que es Rolando Alemani. Ada, te cedo la palabra para que nos presentes a Rolando, por favor. Y muchas Buenas, gracias, Rolando. listo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rolando, bienvenido. Les cuento un poquito más de Rolando. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, terapeuta del Servicio de Neurología Infanto-Juvenil, facilitador de Mindfulness en ILCE, Instituto Latinoamericano del Cese del Estrés, y AMEPINE, ex miembro. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Ex miembro de la Dirección de Violencia Familiar, perteneciente al Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba. Tiene posgrado en terapia sistémica, posgrado en tercera ola de terapia cognitiva y mindfulness. Bueno, por favor, les pido a todos que silencien sus micros y ya vamos a empezar. Bienvenido, Rolando, muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ada, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir un poco la experiencia clínica con ustedes, por estos beneficios de la tecnología, ¿no? A mí si hay algo que me gusta cuando tengo algún encuentro, fundamentalmente con este tipo de técnicas, es generar alguna sensación de intimidad. Debo reconocer que esto me cuesta un poco en estos medios, pero voy a dar lo mejor de mí para poder lograrlo, ¿sí? De todas formas, en ese sentido, están invitados a mi casa, que es de donde estoy dando esta pequeña charla, que tiene que ver más que nada con compartir algunas experiencias. Primero que nada, y no quiero olvidarme de agradecer a Ricardo, ¿sí?, por la invitación. Con Ricardo nos conocimos en Buenos Aires en una formación, estuve revisando en el 2011, hace un rato largo. Entiendo que somos dos personas curiosas que andábamos con ganas de ver qué es lo último que andaba sucediendo en lo que es la psicoterapia, y allí nos cruzamos hace un rato largo, y desde entonces que surgió la posibilidad de que tuviéramos algún encuentro de este tipo, así que bienvenido, que lo hemos podido concretar. Muchísimas gracias, Ricardo, por aquella invitación, ¿sí? Un poco comentarles desde dónde voy a charlar sobre esto. Yo soy terapeuta, trabajo fundamentalmente en el área clínica, ¿sí? Y de lo que voy a hablar hoy, que tiene que ver con mindfulness, surge mi interés por esto a partir de que en el recorrido, por lo menos en mi formación, en aquel tiempo como terapeuta, prácticamente no pude tener acceso a formaciones que tengan que ver con que brinden algo en relación al crecimiento personal. Más que nada nos dedicamos un montón de años a lo que era la formación en sintomatología, ¿sí? Y en un montón de técnicas que realmente en este momento de mi profesión no estaría aplicando demasiado. En algún momento, en alguna formación de terapia sistémica, en alguna formación de... Un segundito, estoy tratando de ubicar esto. ¿Pueden ver las filminas? ¿Se ve la filmina? Bien. En terapia breve estratégica, en una de las clases, me acuerdo siempre de un docente que decía: muchas veces los terapeutas están orgullosos de tener muchos pacientes. Yo en realidad estoy orgulloso de tener muchos ex pacientes, decía él, y me pareció muy interesante el cómo lo planteaba, y me parece que este tipo de técnicas ayuda no solamente a salir de cuadros sintomáticos, sino a poder tener mayor perspectiva sobre cómo entré, sobre cómo los voy transitando y sobre las experiencias que me acercan al malestar o me alejan del malestar. En ese sentido, en este tipo de técnicas hay una implicancia muy fuerte de la persona que transcurre el proceso terapéutico para poder, de alguna manera, implicarse en su proceso de crecimiento personal. Y en ese sentido, creo que quien puede transitar un proceso terapéutico y poder llevar consigo este tipo de recursos necesita menos terapia, porque de alguna manera va a tener muchas más posibilidades de cuidarse a sí mismo. De alguna manera, la idea, ¿sí?, es hacer algún recorrido que tenga que ver con esto, con
mostrar algún contexto respecto de lo que es mindfulness, ¿sí? De dónde viene y contextualizar un poco por qué en este momento por ahí es algo que se está esparciendo bastante. Hablaría algo que tiene que ver con el funcionamiento de la mente, cuestiones que tienen que ver con las aplicaciones clínicas y cómo cultivar esto tanto en la persona del terapeuta como en nuestros pacientes. La idea es hacer una pequeña práctica, ¿sí? Por lo menos una pequeña muestra, por decirlo de alguna manera, una pequeña práctica experiencial. También me gustaría hablar un poquito de lo que es la importancia de este tipo de técnicas en nosotros como profesionales, en la persona del terapeuta y cuál es el impacto que tiene cuando yo trabajo en mi persona como terapeuta, cómo redunda eso en el paciente, en el vínculo, en el encuentro, fundamentalmente con el otro, ¿sí? Y al final, si es que llegamos, esto me suena bastante ambicioso, vamos a ver algunos beneficios que ya son reportados científicamente, ¿no? Entonces, arranco primero contextualizando un poco. Hace un tiempo atrás tenía que dar un ateneo a una serie de neurólogos y habían un montón de personas, de neurólogos que tenían más de 60 o 70 años, y yo de repente iba a hablar de meditación en un ambiente clínico, muy científico, y dije, bueno, ¿cómo voy a traspolar y convencerlos de que esto tiene asidero científico? Y para eso me puse a ver de alguna manera, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando por estos días? Para lo cual fui a buscar un diario de la provincia de Córdoba, que es donde vivo, acá en Argentina, un diario que se vende más a nivel nacional y un diario a nivel internacional. Y en la misma semana me llamó mucho la atención que aparecieron estas tres noticias, ¿sí? Muy rápido. Primero, disculpen, una aclaración de orden. Terminado esto, ¿sí? Les voy a mandar a Ricardo tanto el PowerPoint como algún otro material para que ustedes después puedan seguirlo, para que no haga falta, el que quiera anotar, por supuesto, anote, cada uno tiene su forma de aprender, pero quédense tranquilos que les voy a mandar el PowerPoint para que cada uno pueda tenerlo, incluso para que cada uno pueda ir tanto a las notas como a las investigaciones que les mando al final, ¿sí? La idea es que justamente si alguien queda interesado con esto, pueda profundizar un poco más allá de esta charla. Entonces, les comentaba que para contextualizar, me fui a ver estas tres noticias y decía lo siguiente. Primero, que la adicción a los videojuegos será reconocida como un trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Esto ya está en trámite y cuando salga el próximo CIE 11, ya estará el trastorno a los videojuegos como una nueva condición mental con la que tendremos que lidiar los profesionales de la salud, ¿no? Los padres, quien trabaja con adolescentes, seguramente habrán escuchado algo parecido a no puedo sacar a mi hijo de la pantalla. Algunos hablan incluso de la heroína digital por la capacidad adictiva que tienen las pantallas, ¿sí? Fundamentalmente, más que nada las pantallas de ida y vuelta, ¿no? Esto no es hacer apología en contra de las pantallas, ni mucho menos, sino creo que vamos de alguna manera teniendo consecuencias por el modo de vida que estamos atravesando, ¿no? Fundamentalmente cuando no hay conciencia de cómo lo estamos atravesando. Entonces, esto va generando ya un impacto, no solamente en nuestra forma de percibir, sino en nuestra forma de sentir. A partir de este tipo de cuestiones, es que hay tanta cantidad de sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, porque el vínculo con las pantallas, en las que esto es para charlas de un montón de horas, me va generando cierta intolerancia a la espera. Por lo tanto, el vínculo que las personas estamos manteniendo con el tiempo, como nos relacionamos con el tiempo, es cada vez con mayor impaciencia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Acá en la provincia de Córdoba, la Facultad de Psicología hizo un estudio sobre distintos estudiantes de las universidades. Acá les contextualizo un poco. Córdoba, dentro de Argentina, tiene las universidades más prestigiosas y tiene todo lo que es una ciudad universitaria. Está todo muy armado para el mundo universitario. Entonces, tomaron una muestra bastante importante de alumnos
y lo que observaron era lo siguiente. El 28%, ¿sí?, de los estudiantes a nivel universitario tenían problemas graves, ¿sí?, con distintos tipos de pantallas, 28%. El 40 y pico, creo que 47% aproximadamente, tenía dificultades con las pantallas cuando quería ponerse a estudiar, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de un 75%, ¿sí?, o sea, 3 de cada 4 estudiantes tenían dificultades para poder llevar su carrera adelante por el uso de pantallas. Y otro de los artículos nos hablaba de que nos cuesta mantener la atención a tal punto que se plantea que en general, en estudios bastante serios respecto de cómo estamos viviendo actualmente, mostraban que las personas en grandes ciudades mantenían la atención no más de 11 minutos. A los 11 minutos nuestra atención se iba por algo externo o porque a nosotros, ¿sí?, directamente nos interrumpía el estar siguiendo algo que no nos produjera demasiado placer. Por ejemplo, cuando estamos leyendo, en comparación, por ejemplo, con las pantallas, por lo tanto nuestra atención estaba a 11 minutos, se iba, y el problema no era tanto ese, sino que después nos demorábamos 10 o 20 para volver. ¿Por qué digo esto? Porque en ese contexto es que estamos viviendo, ¿sí? Y en ese contexto es que estamos moldeando nuestro cerebro, y en ese contexto es que están apareciendo cada vez mayores vivencias de ansiedad, de depresión, de impaciencia, de irritabilidad, y eso lo encontramos no solamente en las grandes ciudades, ¿no? Cuando hablamos de mindfulness, nos podemos encontrar con distintas, o sea, con lo que llaman la revolución de mindfulness. ¿Qué significa la revolución de mindfulness? Si bien esto arranca aproximadamente en el 1980 y tiene una raíz budista importante, decir que mindfulness arrancó en el 1980 es ser un poco injusto con el budismo, que hace 2500 años ya experimentaba con distintos tipos de meditaciones. Y básicamente lo que hizo Kabat-Zinn, que fue de alguna manera como uno de los creadores, uno de los que sintetizó Oriente y Occidente, fue darse cuenta que la meditación ha sido algo que nos ha beneficiado en toda la historia de la humanidad. Y básicamente una de las cuestiones que hizo fue empezar a estudiar los cerebros de las personas que meditaban, y se empezaron a encontrar con que habían distintas zonas que estaban particularmente fortalecidas, ¿sí?, y que estas personas podían de alguna manera correlacionar con índices de felicidad mayores que el común de la gente que no meditaba, ¿no? Entonces acá dijeron, bueno, acá hay algo que está pasando, ¿sí? Y acá empezaron, a partir de que se pudieron ampliar las técnicas de neuroimagen, empezaron a focalizar, ¿sí?, y a estudiar qué pasaba en las personas cuando estaban meditando. Ahí es que, de alguna manera, se empezó a formar todo un campo científico que empezó a dar fundamento a este tipo de técnicas, por lo cual se han ido extendiendo al día de hoy, no solamente a lo que sería el campo de la medicina con la que conviven prácticamente, sino a lo que tiene que ver con el ámbito educativo, el ámbito de las empresas, el ámbito jurídico, el ámbito del deporte, fundamentalmente con deportes de élite, ¿sí? Entonces, fundamentalmente creo que la ciencia vino a constatar lo que ya más o menos se sabía, que tenía que ver con que la meditación trae beneficios importantes, no la meditación de un día, sino la meditación sostenida. Vamos a ir viendo que esto tiene que ver más que nada con un entrenamiento del cerebro, ¿sí? Entonces, este es Kabat-Zinn, y esta es una de las definiciones de mindfulness, ¿sí? Él, en una de sus definiciones, plantea lo siguiente: mindfulness tiene que ver con prestar atención, pero no solamente prestar atención, tiene que ver con prestar atención de una manera en particular. Y arranca diciendo, prestar atención intencionalmente. ¿Qué significa esto? Si de repente, mientras estamos conversando, se apaga una luz, ¿sí?, o escuchan un ruido, no van a poder evitar
llevar la atención a ese lugar. Pero eso no sería una atención intencional, eso sería una atención que tiene más que ver con la supervivencia, que tiene más que ver con estar atento a los movimientos que a lo largo del desarrollo de la humanidad nos ha ayudado bastante para sobrevivir. Acá estamos hablando de llevar la atención de manera intencional al momento presente, ¿sí? En el aquí y ahora, y de una manera en particular, que tiene que ver con el sin juzgar, que podemos traducirlo también en llevar una atención intencional y amable, gentil a lo que sea que esté aconteciendo en este momento, ¿sí? A mí me gusta decir que esto es una experiencia, ¿sí? El poder estar en ese estado mindfulness es una experiencia que seguramente la mayoría de ustedes la ha tenido de alguna manera y que tiene que ver, por ejemplo, cuando nos quedamos captados con el mar, con el fuego, en donde la sensación es que el tiempo no está pasando, perdemos de alguna manera la noción del tiempo, nos quedamos como captados con la situación, ¿sí? Eso en alguna medida todos, ¿sí?, lo hemos podido transitar. Ahora, ¿qué tiene de novedoso esto? El que eso puede ser un estado que en general lo solemos tener en vacaciones, ¿sí? La cuestión es poder llevar este tipo de estados a la mayor cantidad de momentos de mi vida, ¿sí? Es un estado que está comprobado que se puede ir entrenando como un estado de la mente. Y cuando la mente está en paz, esa paz baja en cascada al resto del cuerpo, ¿sí? Vamos a ver algunas otras definiciones que tienen que ver con, es una autorregulación intencional de la atención, momento a momento. Algunos hablan de la capacidad de nuestra mente de poder, y esto es muy interesante, de poder observarse a sí misma. De alguna manera, cuando podemos serenar la mente, se enciende lo que llamamos el yo observador. Si a ustedes les digo en este momento en qué están pensando, ¿sí?, yo veo aleatoriamente algunas caras, algunas están más atentos, otros no, ustedes posiblemente ni sepan cuáles son las caras que yo veo, no los conozco ni mucho menos, pero cuando yo les digo en qué están pensando, algunos dirán, estoy prestando atención, otros dirán, este tipo es aburrido, habla rápido, me llama la atención la tonada, se me quema la comida, la hora que es, ¿sí? Un montón de cosas. Ahora, me parece interesante que ustedes se den cuenta qué pasó cuando ustedes tomaron conciencia y trataron de ir a ver lo que estaban pensando, ¿sí? Sobre ese tipo de procesos sobre los procesos con los cuales trabajamos, sobre poder darnos cuenta dónde está nuestra mente para de alguna manera poder empezar a nosotros gestionar mejor o jerarquizar, por decir de alguna manera, cuáles son los pensamientos que tienen sentido en este momento, ¿sí? Ya vamos a ir entrando un poquito más en esto, ¿no? Básicamente, mindfulness es la aplicación de conceptos y técnicas contemplativas, les decía que tiene una raíz del budismo, pero una raíz del budismo no habla de la cuestión religiosa, sino fundamentalmente de las prácticas budistas y, si se quiere, también de lo que sería para mí lo medular del budismo, que tiene que ver con el tratar de ayudar a reducir el sufrimiento de los seres humanos, que de alguna manera es lo que hacemos, ¿sí?, en nuestra práctica clínica. Yo creo que si nos ponemos a buscar y a tratar de indagar de qué estamos haciendo nosotros como terapeutas, de alguna manera creo que todos hemos elegido la carrera un poco desde ahí, desde el tratar de ayudar para que el ser humano pueda tener menos sufrimiento y, ¿por qué no?, poder encontrar caminos para lograr mayores estados de bienestar, ¿sí? No de bienestar del ponerme contento, como me puedo poner contento cuando cuando gana Perú o cuando como algo rico, ¿sí?, sino de un estado de felicidad que es un poco más profundo, ¿sí?, y que tiene más que ver con sentirme coherente en la vida, ¿sí? Un estado de felicidad que tiene que ver con poder sentirme sereno aún en las inclemencias que pueda tener mi vida. Es un estado más profundo, ¿sí? Entonces, básicamente es la aplicación de conceptos y técnicas contemplativas a la medicina y prácticas de bienestar occidental. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna cara?
Bien, si hay algo para comentar, pues me avisan. Entonces, básicamente lo que estamos tratando de hacer, ahí veo unos deditos, muchas gracias, es tratar de aprender a relacionarnos con nuestras experiencias, tanto las experiencias externas como las experiencias internas, de un modo diferente. Pero para eso tengo que darme cuenta de que me están sucediendo estas experiencias. Y para poder darme cuenta, tengo que tomar conciencia. Tengo que ganar en la conciencia de los momentos que están transcurriendo en mi vida. ¿Sí? Ahora vamos a interactuar un poco. ¿Sí? Le voy a pedir que me ayuden a leer esto. Acá vamos a pedirle ayuda a Ada o a Ricardo, ¿sí? Y posiblemente el que tenga un panorama un poco más amplio va a ir viendo quién quiere levantar la mano y ayudarme a leer esto. Si no abren el micrófono, yo no los escucho. Hola, hola. Hola, a ver, Ya. alguien que arranque. ¿Empiezo? Dale. Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que... Perfecto. Pausa, pausa. Dale lugar a otro que continúe. Gracias, Ada. No. Hay una valiente. ¿Blanca? Buenas noches. Ah, Ya. no. Aló. Hola. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho perfecto. Ya. A ver Dice, cómo sigue. ya, ¿qué quiere hacer nuestro cerebro si logras leer este? Bien. Ya. Ahí estamos. Muchísimas gracias. ¿Sí? Les cuento lo siguiente. Siempre que pongo esto y que le pido a alguien que lo lea, hace exactamente lo que ustedes acaban de hacer, porque nuestra mente suele hacer esto, ¿sí? En realidad, lo que dice ahí es 3, 5, 7, 3, M, 3, N, 5, 4, J3, ¿sí? Ahora, gracias a los participantes, y de nuevo, nuestro cerebro lo que suele hacer es, cuando miramos algo, ¿sí? Automáticamente lo transformamos en un problema a resolver. Entonces, nos desconectamos, por decirlo de alguna manera, con la experiencia concreta y fundamentalmente transformamos lo que ocurre en algo a solucionar. Eso estamos haciendo todo el tiempo y eso nos genera un esfuerzo importante, ¿sí? Miren esta filmina, ¿sí? Si ustedes ponen mindfulness en cualquier lugar van a encontrar esta filmina porque es una de las más que más se ha expandido. Y quiero que observen el perrito y quiero que observen la persona, ¿sí? Fundamentalmente, lo que suele pasarnos cuando sacamos a pasear a nuestro perro, cuando andamos por la calle, es que andamos de alguna manera frente al paisaje, pero con todo un paisaje mental, en donde estamos paseando a nuestro perro, pero estamos pensando en nuestro auto, estamos pensando en nuestros amigos, estamos pensando en las tareas pendientes, estamos pensando en nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes traten de conectar, ¿sí? Con la experiencia, traten de ponerse en el lugar de la persona que tiene todo eso en la mente, que tiene todos esos pensamientos en la mente. Acuérdense que cada pensamiento genera una vivencia, ¿sí? Traten de conectar con eso. Pregúntense si eso les genera una experiencia de bienestar o más que nada una experiencia de sentirse como interferidos, como llenos, ¿no? A diferencia del perro que está conectado con el paisaje, ¿no? Está claro que tenemos distintos cerebros, que tenemos distintas posibilidades, pero también los seres humanos tenemos la posibilidad de tener una mente atenta y no solamente una mente llena, que es el juego de palabras que aparece ahí. Entonces me gusta decir que con mindfulness lo que tratamos de hacer, ¿sí? Por medio de esta técnica, es aprender a simplificar nuestra mente, aprender a poder tener una mente, si se quiere, más parecida a la mente de un niño, a la mente de principiante, que se encuentra con lo que ocurre ahí
y de alguna manera puede suspender, de alguna manera, ¿sí?, los preconceptos con los que nosotros solemos enfrentarnos a la realidad o a lo que tenemos enfrente, ¿no? Esto lo voy a ir pasando rápido, que tiene que ver con, ustedes van a ir observando, después les voy a contar algunos ejercicios de meditación, y primero que nada quiero ir rompiendo algunos mitos, por lo menos los voy a pasar relativamente rápido, sobre qué no es meditar. Meditar no es poner la mente en blanco. No existe la posibilidad de poner la mente en blanco, ¿sí? Tenemos un comentarista interno permanente, aún en las personas que llevan muchísimos años meditando, cada tanto le viene un pensamiento cuando está tratando de meditar. Es imposible la mente en blanco. Esto lo digo porque cuando las personas arrancan con cualquier meditación, lo que suelen decir es, no me sale porque tengo un montón de pensamientos, que la mente segrega pensamientos como el sistema digestivo segrega jugos gástricos. No podemos evitar, de alguna manera, segregar pensamientos, ¿sí? Entonces, meditar no es poner la mente en blanco. A lo sumo podemos aprender a gestionarlos, a darnos cuenta, a poder volver sobre la experiencia, ¿sí? Tampoco es pensamiento positivo. Meditar no es estar solamente en estados de éxtasis, pasarla genial y pasar un buen momento. Muchas veces meditamos con emociones difíciles, ¿sí? Y de alguna manera es poder estar, es conectarnos, no evitar, es conectarnos con esas emociones difíciles, pero de una manera particular, ¿sí? Ya vamos a ir viendo algunas actitudes que tienen que ver con la meditación. No es tampoco una técnica de relajación, ¿sí? No buscamos relajarnos con la meditación. No es lo que buscamos, pero es lo que suele suceder. Ahora, ¿por qué digo no buscamos la relajación? Porque cuando buscamos la relajación, estamos tratando de meditar y estamos chequeando. ¿Estamos relajados? ¿No estamos relajados? ¿Nos relajamos? ¿No nos relajamos? ¿Y qué creen que pasa cuando entramos en ese bucle? Lo que sucede en general es algo parecido a lo que sucede cuando nos despertamos por la noche y decimos, uy, me queda 1 hora para dormir, entonces me quiero dormir rápido. Y cierro los ojos y empiezo, ¿estoy dormido? No, todavía no me duermo. Empiezo a pelear con el pensamiento. Y lejos de dormirme, genera el efecto paradójico que es que me despierto más, ¿sí? Entonces, no buscamos relajarnos, aunque está bastante comprobado que cuando realizamos este tipo de ejercicios la mente tiende a relajarse, ¿sí? Pero no es porque lo buscamos intencionalmente. Tampoco es controlar los pensamientos, no se pueden controlar, apenas se pueden gestionar, ¿sí? Ni tampoco es dejar de sentir, al contrario, diría yo, es conectarse plenamente con las experiencias, ¿sí? En este tipo de meditaciones, porque también vale aclarar que hay un montón de tipos de meditaciones, alguna de las cuestiones que se tienen en cuenta tiene que ver con, como decía recién, estar plenamente atentos al momento presente, pero con cualidades, ¿sí? Con intenciones particular, con la intención de no juzgar lo que me está pasando, de no negar lo que me está sucediendo, de no evitar las vivencias, ¿sí? De no quedarme apegado ni al bienestar ni al malestar y de no querer cambiar nada. Fundamentalmente, lo que tratamos de hacer es fomentar lo que sería nuestro observador neutral, ¿sí? Esto se aclara mejor cuando hagamos alguna práctica y se aclara mucho más cuando uno ha hecho más prácticas, ¿sí? Básicamente, esto un poco se los comentaba recién, tiene que ver, seguimos con las definiciones de mindfulness, que el éxito de mindfulness de alguna manera tiene que ver con sintetizar Oriente y Occidente, meditación con ciencia y corriente dominante de la medicina. Básicamente lo que dio lugar a que esta técnica tenga tanto asidero, ¿sí? Y hoy en la mayoría de las universidades más importantes del mundo existe el departamento de mindfulness, existen investigaciones en mindfulness, insisto, en la mayoría de las universidades importantes del mundo, por lo menos acá en Argentina, la mayoría de los centros de neurología, cuando trabajan con neurociencias, se trabaja con mindfulness, básicamente porque
han tenido la posibilidad de comprobar los efectos a partir de los avances en lo que son las técnicas de neuroimágenes, ¿sí? Entonces, acá les muestro de alguna manera los estudios que hicieron que esto de alguna manera como, no sé si decir explotara o llegara cada vez a la mayor cantidad de gente, que tenía que ver con el observar que la práctica repetida, ¿sí?, de esta técnica generaba efectos directamente en el cerebro, en lo que tiene que ver con la función inmune. Ustedes sabrán que la función inmune es lo que nos permite de alguna manera tener mayores recursos para poder enfrentarnos a cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden encontrar, si quieren después les paso el Power para que vayan a buscar este tipo de investigaciones, ¿no? Y acá está, perdón, volvemos, Kabat-Zinn, que es uno de los creadores, que no podría haber llegado donde llegó sin este señor que se llama Richard Davidson, que es un neurocientífico que postula lo siguiente, y esto es muy importante porque, por lo menos en mi formación, cuando veíamos neurofisiología, nos decían que el cerebro estaba en determinado momento ya tenía las conexiones que tenían, y de ahí en adelante prácticamente empezábamos a perder funciones, pero difícilmente empezáramos a ganarlas. Y nos asustaban que si uno consumía algún tipo de droga o si uno tenía un choque, pues nuestro cerebro quedaba pues, maltrecho, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y que se podía ir recuperando, pero había muy pocas posibilidades después de la niñez. Básicamente lo que nos dicen las investigaciones actuales es que, y esto es muy importante, las experiencias de nuestra mente, las experiencias personales, van moldeando nuestro cerebro, ¿sí? Nuestras experiencias repetidas van generando nuevos cableados, lo que llaman algunos el engrosamiento cortical de ciertas zonas del cerebro. En este caso estamos observando las zonas vinculadas con el bienestar, con la felicidad, ¿sí? Entonces, en este estudio, Richard Davidson plantea dos conceptos que son absolutamente fundamentales, que tienen que ver con lo siguiente: podemos cambiar nuestro cerebro, ¿sí?, cambiando nuestras mentes. A partir de que le brindamos experiencias distintas a nuestra mente, nuestro cerebro cambia, y para cambiar nuestra mente se necesita un entrenamiento sistemático. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que estoy hablando con terapeutas, con colegas, uno observa gran cantidad de teorías, y me parece que las teorías que se sostienen en el tiempo, de alguna manera, es porque tienen seguramente sus beneficios, ¿no? Pero a veces se le daba demasiado lugar al insight, al momento en el que me doy cuenta de tal o cual cuestión. Acá, y esto creo que actualmente, gracias de alguna manera a lo que nos están mostrando las neurociencias, se le está dando cada vez mayor importancia a lo que sería el entrenamiento, ¿sí?, de distintas cualidades personales. Y esto, aunque suene frío, por ahí puede llegar a sonar un poco frío, no es otra cosa que lo que hicimos cuando fuimos forjando nuestra personalidad. O sea, si vamos solamente al sentido común, nos fuimos transformando en quienes somos a través de practicar, por ejemplo, la simpatía. De chico hicimos un chiste y alguien nos dijo: ¡ay, mirá, este es el simpático de la familia! Y a partir de ahí nos cayó simpático ser el simpático, y empezamos a, de alguna manera, ser un poco más finos con los chistes, y empezamos a animarnos más a hacer chistes, y posiblemente, con el tiempo, somos mejores contadores de chistes o más ocurrentes. Pero también pasa lo mismo con ser, por ejemplo, responsables. En la medida en que fuimos el responsable de la familia, ¿sí?, de alguna manera después nos apropiamos de ese rol y empezamos a practicar ese rol, y cuando no teníamos ganas, nos recordábamos de que tenían expectativas sobre nosotros, y eso nos activaba, y poco a poco fuimos moldeando nuestro cerebro para ser responsables. Digo, no es algo nuevo si nos ponemos a observar solamente con sentido común. Acá lo que estamos tratando de hacer es trascender un poco el sentido común, por supuesto. Les voy a mostrar a continuación y les voy a pedir que me digan, en este momento no estoy viendo caras, estoy viendo solamente figuras, no sé si se puede
ampliar, voy a tratar de ampliarlo, para ver si ustedes pueden ver el video que les muestro a continuación y lo pueden escuchar. ¿Sí? Háganme con el dedo si lo pueden ver. Gracias, Gabriela. Gracias, Jenny. Bueno, disculpa, el video se ve pero no se escucha. Creo que falta compartir el audio del dispositivo. Bueno, después se los envío entonces. Recién escucho Ok. esto que me están diciendo, después se los envío, les pido mil disculpas. Básicamente elegí el video fundamentalmente porque lo explica en 2 minutos y es sumamente claro, ¿sí? Después, como les digo, les mando el video para que ustedes puedan verlo, porque fundamentalmente el poder nos muestra cómo funciona nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Me parece que es bastante didáctico, por llamarlo de algún modo. Los voy a molestar de nuevo y voy a tomar el desafío de poder interactuar con ustedes nuevamente. La idea es simplemente invitarlos a que hagamos, no va a ser una relajación necesariamente, ¿sí? Pero que sea un momento en el que ustedes se puedan conectar con las experiencias internas. ¿Se animan? Bueno, el que se anima lo hace y el que no tienen la ventaja de poder anular la cámara y esas cosas. Así que el que se anime es algo sumamente cortito, sumamente corto. Los voy a invitar a que por un momento cierren los ojos, ¿sí? Y traten simplemente de conectarse con su cuerpo, traten de tomar contacto con la respiración. Vamos a hacer una experiencia sumamente corta y los voy a invitar a que puedan conectar con alguna situación desagradable que hayan tenido en este último tiempo o en su historia. Traten de conectar con algún momento, con algún recuerdo en donde de alguna manera se hayan sentido relativamente incómodos o los haya enojado. Traten de conectar con esa situación, traten de observar lo que observaban, de mirar lo que miraban, traten de sentir lo que sentían en ese momento, como si estuvieran allí. Y les voy a pedir ahora que conecten con la sensación, que observen la sensación en el cuerpo al conectarse con ese recuerdo. Y les voy a pedir que
volvamos a este momento, después de haber chequeado, y si alguien es tan amable y se anima, me gustaría que puedan decir por lo menos alguna palabra respecto de la sensación en el cuerpo. Acá meto en problemas de nuevo a Ada, le pido ayuda, a ver si hay alguien que quiere decirme qué sintió, qué vivenció, qué pasó en el cuerpo. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Hola, Dayana. Un gusto. Bueno, en mi caso, volver a ese momento un poco desagradable, de hecho que sentí cómo se me erizaba la piel un poco. Ok, El momento de tensión, ¿no? que sentí al evocar el momento y ver desde afuera la sensación o la emoción que sentí, ¿no? En ese Excelente, momento. excelente. Muchísimas gracias, Dayana. Gracias por compartirlo. Muy útil el comentario. Y calculo que a muchos de ustedes les ha pasado algo similar. Lo que nos sucede cuando conectamos con un pensamiento, ¿sí?, es que no solamente conectamos con un pensamiento, sino que conectamos con nuestra experiencia, con una experiencia en particular. Desde lo que sería la psicología cognitiva se habla de que nos fusionamos con ese pensamiento. Y cuando nos fusionamos con ese pensamiento hay ciertas zonas del cerebro que se encienden. Ahora, por una cuestión de tiempo, perdónenme que arranqué. Quisiera responder esa pregunta. En caso de... Sí. ¿Estaba hablando alguien? Perdón. Ok, continúo. Si alguien quiere hablar, pues toma la palabra de nuevo. No sé bien cómo se maneja esa parte. Continúo mientras tanto. ¿Sí? Les decía que hay estudios sumamente clarificadores sobre cuál es la parte del cerebro que se enciende. Ahora, básicamente a lo que quiero ir es a poder tomar conciencia de cómo nos hemos fusionado con el pensamiento. Nadie se movió de su silla, sin embargo, las vivencias que tenemos son vivencias cual si hubiéramos estado en otra situación. Si hacemos el mismo ejercicio, les invito a que lo hagan al final, conectando con un momento de bienestar, con las vacaciones, por ejemplo, con el lugar en el mundo, o con una persona con la que ustedes quisieran estar en este momento, más en este tiempo de aislamiento, alguna persona que extrañamos y nos imaginamos que estamos con ellos, la vivencia, el cuerpo se activa cual si estuviéramos en esa situación. ¿Qué quiero decir? No queda clara la línea entre el pensamiento y la experiencia. Muchas veces la mente no puede diferenciar entre lo que es pensamiento y realidad. Por eso la importancia de ser conscientes de cuáles son los contenidos de nuestros pensamientos y poder tener estrategias para poder elegir cómo nos vinculamos con ese pensamiento, ¿sí? Básicamente, si en mi cerebro tengo paz, en el resto de mi cuerpo baja en cascada la paz. Ustedes se pueden dar cuenta, tomen algún momento del día, cuando se tratan de hacer un chequeo corporal y a veces se van a encontrar que están así, ¿sí? Trato de ponerlo en la pantalla y me miro, que están tensionados, ¿sí? En ese momento traten de observar qué están pensando y van a encontrar una relación muy importante entre el pensamiento y la vivencia, ¿sí? Esto es sumamente importante, que tiene que ver con Mathieu Ricard, el que quiera después lo va a buscar, es muy interesante, es el que han llamado el hombre más feliz del mundo, ¿sí? Y acá voy a tratar de ser osado nuevamente y a tratar de hacer un mínimo dibujito para explicar lo que quiero explicar en este momento, ¿sí? No sé si lo voy a poder lograr, pero vamos a intentarlo. ¿Ven la pantalla? Bueno, espero que sí, cualquier cosa me avisan. Imagínense, gracias, que hacemos... Hola. Imagínense que acá está lo que sería nuestra felicidad, nuestro estado de felicidad, en donde, por ejemplo, acá tenemos un 10, parezco un chico que dibuja que tiene 4 años, y acá tenemos un 0, y acá está la historia de nuestra vida, este es el tiempo, ¿verdad? Se dice que más o menos alrededor de la adolescencia todos vamos teniendo lo que sería como una especie de nuestra felicidad media, que no es muy distinto a lo que sería como nuestro peso medio. ¿Qué significa eso?
que todos tenemos más o menos un rango de felicidad, un rango de bienestar. Digo felicidad porque es algo que se puede establecer un poco más en el tiempo, en donde, qué sé yo, si tenemos suerte, pongámosle que estemos en un 6, ¿sí? Y acá va a ser muy difícil hacer esto. Para mí, no soy muy bueno dibujando, pero pongámosle que nuestra vida más o menos transcurre en ese 6 y pongámosle que nos van pasando cosas, qué sé yo, conocimos a alguien y esto sube un poco, después baja un poco y así andamos más o menos por la vida. Esto lo van a comprobar si ustedes se vinculan, por ejemplo, con ex compañeros de otra época de la vida, que da la sensación de que la persona, si bien el escenario es distinto, te suele contar cosas parecidas. Su estado emocional más o menos permanece, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si de repente ocurre algo como sacarnos la lotería? Nos sacamos la lotería y de repente nuestra felicidad sube aproximadamente a un 8 o un 9, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando va pasando el tiempo, más o menos al año, volvemos a lo que sería nuestro estado anterior. ¿Sí? Tengamos más plata, tengamos menos plata, esto siempre, una vez que hemos cubierto nuestras necesidades básicas, indispensables, lo que suele suceder es que estamos contentos durante un año y después volvemos a este rango. ¿Sí? Ahora, si de repente nos pasa algo malo, se nos muere un familiar, por ejemplo, o algo por el estilo, bajamos y después, alrededor del año, volvemos más o menos a este momento. Es casi vergonzoso el dibujo, les pido mil disculpas, pero quería demostrar fundamentalmente lo que suele pasarnos con lo que sería nuestro estado de felicidad, y lo que sucede muchas veces es que cuando acompañamos los procesos terapéuticos, solemos de alguna manera tomar a las personas, por decirlo de alguna manera, y acompañarlas en la parte más difícil, ¿sí? Y de alguna manera lo vamos acompañando y la persona se va como estabilizando, por decirlo de algún modo. Ahora, lo novedoso, por decir de algún modo esto, es que cuando lo externo cambia, no cambia sustancialmente la vida de la persona. Ahora, sí cambia sustancialmente la vida de la persona cuando empezamos a trabajar con ciertas cualidades personales que son más internas y que tienen que ver, por ejemplo, con cultivar la paciencia, con cultivar la compasión, con cultivar el ser una persona agradecida. Y en ese sentido, lo que se plantea es que de que este tipo de cualidades son habilidades, por decirlo de alguna manera, entrenables en las personas. Y esto es lo que va generando, ¿sí?, el fundamento de lo que es mindfulness. Y se plantea que como podemos entrenar nuestra capacidad de ser mejores músicos, podemos entrenar también nuestra capacidad para ser más felices, para ser más amables, para ser más ecuánimes, ¿sí? Acá ustedes van a poder observar, y esto se lo dejo para después para que no se nos vaya tanto el tiempo, las distintas zonas del cerebro que correlacionan con las experiencias. Ustedes podrán observar recién cuando nuestra compañera nos decía que sentía ese rubor en la piel, seguramente tenía mayor activada la parte prefrontal derecha del cuerpo, ¿sí? Esto después cada uno lo puede ir observando. Y fundamentalmente los estudios planteaban que los meditadores de larga data, ¿sí?, iban teniendo un engrosamiento cortical en las zonas del cerebro que, no vamos a entrar tan específico, pero fundamentalmente tiene que ver con la parte prefrontal izquierda. Esa parte del cerebro la tenían bastante más activa. Entonces, cuando nosotros trabajamos con este tipo de entrenamiento, lo que vamos haciendo es ir surcando otro camino. Las experiencias repetidas van modelando, van fortaleciendo nuevas zonas del cerebro que se van transformando en un nuevo patrón mental y por lo tanto en un nuevo estado. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? Quizás es la pregunta, ¿sí? Ya he redundado bastante en el tema y les voy a comentar sobre algunos de los entrenamientos que tienen que ver con mindfulness. Miren, la mayor cantidad de investigaciones se hizo sobre entrenamientos en mindfulness de 8 semanas. Como les decía recién, esto tiene que ver no con solamente poder hacer algo algún día, sino
A ver, aprendemos a caminar en 1 año y pico, aprendemos a tocar un instrumento también en un tiempo importante. Esto requiere el mismo nivel de esfuerzo y es muy importante transmitirlo para cuando uno está trabajando con pacientes, fundamentalmente en el entrenamiento de pacientes, es muy importante transmitirlo para poder de alguna manera justamente transmitir que no es algo que uno lo va haciendo de un día para el otro, sino que requiere un nivel de compromiso. Pero a las 2 o 3 semanas ya la persona no requiere que se lo comentemos tanto porque empieza a sentir los cambios a nivel corporal o a nivel vivencial, ¿sí? Básicamente es un entrenamiento, como les decía, el más típico de todos para reducción de estrés y ansiedad, que a nivel mundial ustedes sabrán que según la problemática, según la condición clínica, hay estudios sobre, si bien las terapias todas funcionan de alguna manera, hay terapias que funcionan mejor con ciertas condiciones clínicas. Mindfulness correlaciona muy bien con lo que tiene que ver con el estrés, la ansiedad, la depresión, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, los talleres más típicos son talleres de 8 encuentros, que es sobre los que se hicieron las investigaciones, de una frecuencia de 2 horas, y son talleres psicoeducativos y experienciales. ¿Qué quiere decir esto? Que son talleres en donde vamos trabajando con las personas psicoeducativamente sobre cómo funciona la mente, y a partir de las prácticas vamos guiándolos para que puedan percibir cuál es su patrón mental, sobre cómo ellos se vinculan con las experiencias internas y externas. En la medida en que van, de alguna manera, teniendo mayor manejo de eso, yo creo que vamos ganando más en libertad, por decirlo de alguna manera. Para esto hay entrenamientos que llamamos formales e informales. Esto lo voy a pasar un poco rápido. Los entrenamientos formales tienen que ver con poder dedicar ciertos momentos al día para poder hacer esto, y los entrenamientos informales tienen que ver con poder tomar conciencia en el transcurrir de mi vida cotidiana de lo que está ocurriendo. En la meditación formal tenemos 3 tipos de entrenamientos. Uno es el escaneo corporal. Si ustedes desean indagar un poco más en esto y ponen mindfulness, escaneo corporal, van a encontrar meditaciones seguramente en distintos lugares de internet. Si alguno quiere, después les envío también. Hay ejercicios de flexibilidad o de yoga consciente. En el primero, en meditación formal, lo que tratamos de hacer es poder tomar más conciencia de la interocepción. En la medida en que yo tomo más conciencia de lo que me pasa en el cuerpo, puedo de alguna manera gestionar mejor lo que tiene que ver con el estrés, con la ansiedad. Me puedo dar cuenta de lo que está pasando mientras está pasando. Pero para eso tengo que tener un camino bastante conocido entre lo que es la mente y el cuerpo, ¿sí? Hay ejercicios de flexibilidad, ¿sí?, en donde también vamos tomando conciencia de cómo trabajar con las emociones y cómo vincularnos con nuestras experiencias dolorosas de una manera en particular, y lo que llamamos la meditación formal sentada, que es un poco, por decirlo de alguna manera, como la más típica, por llamarla de algún modo, ¿sí? También está la meditación informal, que tiene que ver con estar atento a cuando estoy comiendo, estar atento al caminar, y no solamente a situaciones cómodas, sino también a situaciones incómodas, como por ejemplo la cola de un banco, o por ejemplo el tránsito, que es algo que en general no suele sernos agradable, ¿sí? Les puedo mandar después ejercicios que de alguna manera hablen de todo esto. Ahora, como les decía, no solamente estamos entrenándonos en atención, sino fundamentalmente en actitudes. Estamos entrenándonos en actitudes que tengan que ver con no juzgar, y esto es muy importante a la hora de vincularnos con nosotros mismos, ¿sí? Cuando de alguna manera las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos, ¿sí? O cuando el paciente no va para donde nosotros nos gustaría que vaya. ¿Cuántas veces nos encontramos tratando de forzar la situación? Tiene que ver con también trabajar con actitudes como la amabilidad, ¿sí?
el no buscar logros, que es un poco lo que decía hace unos momentos, con la aceptación de las distintas situaciones, ¿sí? Paciencia, confianza, mente de principiante. Después les mando algún material para el que quiera pueda ir introduciéndose un poco más por ese lado. Les propongo lo siguiente, si ustedes también se animan, que hagamos una pequeña práctica. ¿Están de acuerdo? En este momento no veo muchas caras. Ahora sí ya puedo ver algunas caras. ¿Se animan a hacer una práctica de meditación? ¿Sí? Miren, con Ricardo hablamos de 1 hora y 20. Yo voy a tratar de cumplir, ¿sí? Pero si me extiendo un poco, el que quiera puede quedarse hasta el final y el que quiera y se aburra se puede ir también. Están, por supuesto, invitados a quedarse hasta el final. Voy a tratar de no pasarme mucho de 1 hora y 20, pero me pareció muy importante que tengan por lo menos una pequeña práctica, ¿sí? ¿Se animan? Entonces, van a observar que casi todas las personas que trabajamos con meditación utilizamos algún tipo de material que pueda generar lo que sería una especie de divisoria al entrar al estado meditativo y al salir del estado meditativo. Por eso voy a tocar esto cuando les proponga entrar y cuando querramos salir también voy a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, les propongo que cada uno donde se encuentre trate en la medida de lo posible de tomar una posición relativamente erguida. Si están en una silla, traten de atravesar la experiencia. Es muy cortita, no me va a demorar mucho animarse. Traten de poner en la medida de lo posible la espalda recta, pero no rígida, ¿sí? Traten de no estar como demasiado apoyados, de poder ubicar las orejas más o menos a la altura de los hombros. Y les voy a pedir que cierren los ojos si se animan. Si todos cerramos los ojos, nadie se va a sentir observado, porque cerrar los ojos nos ayuda de alguna manera a ir tomando más conciencia con lo que sería la interocepción. Y les voy a pedir que puedan primero ser conscientes de su posición corporal. Traten de sentir el peso del cuerpo. Traten en la medida de lo posible de, una vez que encuentran la posición, de no moverse demasiado de esa posición, porque en la medida en que el cuerpo se aquieta, brindamos mejores condiciones para que la mente también se aquiete, y van a sentir el peso del cuerpo. Traten de sentir los apoyos del cuerpo, ya sea en el suelo, el apoyo de los glúteos en la silla. Traten de sentir cómo la gravedad impacta en el cuerpo. Y les voy a proponer conectar con la intención de transitar por unos momentos una pequeña dosis de meditación, para lo cual van a tratar de proponerse estar lo más presente que puedan en estos cortos minutos. Por lo tanto, a veces sirve conectar con lo siguiente: no tenemos nada más que hacer en este momento. Hemos decidido estar acá, no hay nada más para resolver ahora, solo elegimos conectar con esta situación, con esta práctica, y tratamos de elegir conectar con este instante. Y una vez que ponemos la intención, vamos a llevar la atención a la respiración. Simplemente van a conectar con la respiración. Van a intentar sentir la respiración en el cuerpo, sin necesariamente generar ninguna modificación. Acá no estamos buscando respiración profunda,
ni ninguna forma particular. Lo que estamos buscando es que ustedes conecten, reconozcan, sientan, vivencien la respiración. Y van a tratar ahora de sentir el ritmo de la respiración, y para eso nos vamos a apoyar en las sensaciones de las fosas nasales. Van a sentir la respiración en las fosas nasales, cómo el aire entra, cómo el aire sale. Van a sentir la temperatura y quizá puedan notar que la respiración de alguna manera nos muestra la impermanencia de todos los sucesos de la vida. Ocurre durante un momento y luego transcurre. Van a tratar de sentir la respiración también en la zona del pecho. Van a tratar de observar, de sentir, de vivenciar cómo el pecho se abre en cada inhalación y cómo se contrae con cada exhalación. Lleven la atención a la zona del pecho. Posiblemente van a notar que aparece algún pensamiento, alguna distracción, algún pendiente. Y esto es muy importante. Observan ese pensamiento y simplemente vuelven con la atención a la zona del pecho, a la respiración. No se quedan enganchados con el pensamiento, invitan a la mente a volver a la zona del pecho. Y ahora van a tratar de llevar la atención a la zona abdominal ventral. Y van a tratar de observar, de sentir, de vivenciar el aire en la zona del vientre. Cómo se infla con cada inhalación, cómo se desinfla con cada exhalación. Y van a intentar por un momento sentir cómo impactan estas tres zonas: fosas nasales, pecho, zona abdominal ventral. Van a intentar sentir todo el transcurso de la inhalación, la pausa y la exhalación. Ahora les voy a proponer que lleven las manos a su vientre y que realicen 3 respiraciones profundas y sentidas, con la mayor atención posible. 3 respiraciones profundas y sentidas. Y ahora van a agradecerse cada uno por estos momentos que tomaron para la práctica y el cultivo de su propio bienestar. Les agradezco mucho por haberme dado la oportunidad y por haberse entregado. Veo varias caras. Espero que hayan podido por lo menos vivenciar durante unos momentos una mínima práctica, por lo menos de lo que sería una especie de pequeña muestra de una mínima experiencia sobre mindfulness, ¿sí? Yo continúo, me gustaría escucharlos, pero si de repente vamos al ida y vuelta, me voy a quedar en la mitad de las filminas.
Si hay algo que me quieran decir, algo que no esté funcionando bien o algo por el estilo, me avisan, si no, continúo. Muchas gracias por participar. ¿Sí? Retomando un poco, básicamente lo que hace nuestra mente y lo que seguramente hizo en esta experiencia es ir hacia el futuro o hacia el pasado. ¿Sí? Difícilmente podamos estar anclados en el presente. Eso es lo que nos hace nuestra mente permanentemente. Ahora, quiero hablarles sobre algo que cuando trabajamos con mindfulness tenemos que conocer bastante bien para poder trabajar con nuestros pacientes, que tiene que ver con lo que han denominado el modo default o el modo de base de nuestro cerebro. Esto, básicamente, como muchas cuestiones que surgieron en investigación, surgió casi por casualidad. Estaban investigando a distintas personas, pidiéndoles que hagan distintas prácticas y observando qué pasaba en el cerebro, y en los momentos en donde no les pedían que continuaran con la práctica, o sea, en el momento en donde no hacían nada, empezaron a observar que se encendían zonas similares del cerebro en los distintos seres humanos. Por lo tanto dijeron, bueno, a ver, acá hay algo, ¿sí? Y empezaron a descubrir e investigar sobre lo que sería esta zona, que es como la que genera el estado en el que estamos la mayor parte del tiempo. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito, pero fundamentalmente es la zona en la que solemos permanecer cuando no estamos con la atención centrada. Si uno se pone a ver cómo nos duchamos, seguramente mientras nos duchamos estamos solucionando las cosas que tenemos que hacer mañana, estamos repasando el día, ¿sí? Ahí es donde nuestra mente está en el modo default. Esto vamos a ver la parte mala, pero también la parte buena. Esto es lo que nos genera que nosotros vayamos practicando situaciones, de que nosotros nos vayamos de alguna manera imaginando escenarios futuros, ¿sí? Lo que tiene que ver con la función ejecutiva, imaginarnos escenarios futuros y ir ensayando estrategias para poder afrontar distintas situaciones. Digo, en general es una zona que tiene grandes beneficios. Si nos damos cuenta, la mayor parte del tiempo nos ocurren cuestiones que son autorreferenciales. ¿Qué voy a hacer yo en tal momento? ¿Cómo me gustaría estar? ¿O cómo no me gusta estar? La mayor parte del tiempo estamos ahí, ¿sí? Ahora vamos a ver. Y fundamentalmente en esos momentos nos aparecen, cuando la mente divaga, pensamientos automáticos, ¿sí? O imágenes automáticas, principalmente de pasado o de futuro, y muchas veces buscan controlar la situación, ¿sí? Lo que buscan es tratar de resolver las cosas que tenemos adelante. ¿Se acuerdan la filmina que les pedí leer? En general estamos solucionando problemas, casi todo el tiempo estamos tratando de solucionar problemas. Si tuvimos una ruptura amorosa, decimos, bueno, a ver, ¿cuál habrá sido la causa? ¿O cómo saco adelante de esto? Si tenemos mañana que rendir un examen, bueno, ¿cómo hago para dar? Todo el tiempo estamos, o gran parte del tiempo estamos en esa zona, ¿no? Ahora, se dedicaron a investigar un poco, ¿sí? Sobre esto, hicieron una investigación que fue un antes y un después en lo que serían las neurociencias también, en donde a 2.250 personas les pasaban, mediante una aplicación, en distintos momentos del día, 3 preguntas. Le decían, ¿qué estás haciendo en este momento? Trabajando, duchándote, comiendo. ¿Dónde está tu mente en este momento? ¿Y cómo te sentís? Más allá de todo lo que pueda haber salido de esa investigación, voy a hacer foco en un par de cosas. Una de las cosas más importantes tenía que ver con que, esta es una investigación de Harvard, lo que se observaba es que el 47% del tiempo en que estamos despiertos, estamos en esta mente que divaga. 47% del tiempo. Por lo tanto, el 47% del tiempo no tenemos la rienda de nuestra vida. ¿Sí? Es mucho, es la mitad de nuestra vida. Si a eso le agregamos que dormimos 8 horas, o sea, un tercio de nuestra vida, me parece que estamos, de alguna manera, cuando vivimos en ese estado, estamos asumiendo muy poca responsabilidad sobre nuestra vida, sobre nuestros estados o sobre nuestras posibilidades de conectarnos con las cosas realmente valiosas, ¿sí? Y otra cosa, más allá de esto que genera impacto del 47% del tiempo, tiene que ver con lo siguiente. Miren, y esto es muy importante. Seguramente, si yo les digo a ustedes,
¿cómo creen que se sentirían más feliz? Si estando frente a una playa o planchando, ¿sí? Seguramente todos me responderían lo mismo, ¿sí? Ahora, lo que estos estudios muestran es que no tiene que ver con hacer actividades supuestamente entretenidas que yo me siento bien, sino con dónde está mi mente en ese momento. Entonces, si yo estoy en el Caribe disfrutando, pero de repente me viene a la mente, estoy tomando un trago, mirando el mar, y me viene a la mente que mañana tengo vuelo, de repente empiezo a tener sensaciones de incomodidad y, a diferencia de si yo estoy planchando, leyendo, pero subsumido en la situación, tengo mayor estado de bienestar. Básicamente, cuando mi mente está en lo que estoy haciendo, tengo mayor estado de bienestar que cuando mi mente está en otro lado, ¿sí? Me gustó alguna vez alguna definición de iluminación que le preguntaban a algún oriental que decían, maestro, ¿cómo usted puede conceptualizar lo que sería la persona elevada o iluminada? Y la conceptualización era muy simple, tenía que ver con la persona iluminada es la persona que cuando come, come, cuando trabaja, trabaja, cuando juega, juega, cuando duerme, duerme. Les aseguro que cuando logramos estar más en ese tipo de momentos es cuando podemos de alguna manera sentirnos mejor, por lo tanto es cuando aparece nuestra mejor versión. Básicamente, muy rápido voy a pasar esto, ahí ustedes van a encontrar 4 momentos en lo que sería el entrenamiento de mindfulness. El primer momento, que es la parte de la izquierda, ahí están los grafiquitos del cerebro, que no tiene tanta importancia, tiene que ver con cuando yo pongo el foco en algo, por ejemplo, ustedes recién ponían el foco en el pecho, cuando estaban respirando, de repente mi mente se me va a lo que sería el segundo momento, que es la mente que divaga, ¿sí? La parte de arriba, el rectángulo de arriba, ¿sí? Mi mente se va y después el tercer momento, el que ustedes van a ver en la pantalla a mano derecha, es cuando aparece el observador que se da cuenta que mi mente se me fue. Y la parte de abajo es cuando yo puedo volver al presente. Eso es lo que trabajamos infinitamente cuando estamos haciendo meditaciones, y eso es lo que, y ahora entrando un poco a lo que sería, voy a saltear, perdón, porque si no, no vamos a entrar nunca a el tema en cuestión, y por lo menos me gustaría hablar un poquito de lo que es mindfulness y psicoterapia. Esto es lo que de alguna manera nosotros vamos entrenándonos para también poder hacer con nuestros pacientes, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Miren, en la medida en que yo puedo estar más presente en el encuentro con el otro, es cuando voy a sacar mi mejor versión. Y es cuando la persona que tengo enfrente mío va a sentir que está con alguien, que lo está acompañando, y por lo tanto el impacto del encuentro ya va a ser positivo independientemente de la técnica que yo aplique. Digo, independientemente, y lo digo con todo respeto, ¿qué quiero decir con esto? Siempre y cuando yo aplique una técnica lo suficientemente bien, esto sería un plus. Y vamos a ver un par de investigaciones al respecto. Cuando trabajamos con mindfulness en psicoterapia, hay 3 aplicaciones posibles fundamentalmente, que tiene que ver con trabajar con mindfulness aplicado a la persona del terapeuta. Nosotros, como terapeuta, practicamos este tipo de meditaciones y practicamos este tipo de modo de estar, de modo de percibir, modo de relacionarnos con nosotros y con las otras personas, insisto, donde incluimos la capacidad de la mente de principiante, de mirar mi paciente como si lo estuviera viendo por primera vez y no quedarme solamente con que siempre me va a contar lo mismo, ya estoy aburrido, con poder mirarlo de nuevo, es lo que yo voy cultivando en mí. El darme cuenta cuando mi mente se me va para poder traerla, el no juzgar a la persona, el validar a la persona, son todas cualidades que vamos cultivando en la persona del terapeuta. Esa es una opción. Hay una segunda opción que tiene que ver también, estas opciones claramente no son excluyentes, ¿no? La segunda opción tiene que ver con el trabajo con la aplicación de distintas tácticas de mindfulness, por ejemplo la psicoeducación, pero que no involucran tanto lo que sería el entrenamiento sistemático de varias semanas. Ahí es donde se trabaja mucho con lo que es trabajar en distintos tipos de ansiedades o
para poder atravesar distintos momentos del consultante, en donde, de nuevo, aplico técnicas, pero no sería intervenciones basadas en mindfulness, ¿sí? Que es la tercera opción, que tiene que ver ya con algo más parecido a lo que llamamos entrenamientos de 8 semanas, de un fin de semana, de 4 semanas, ¿no? En donde aparece la parte práctica y teórica, en donde el paciente no solamente tiene lo que sería una especie de clase de psicoeducación, sino que se lleva para su hogar distintos audios en donde todos los días, cierta cantidad de tiempo, va ejercitando este tipo de práctica, ¿no? Entonces, tiene una pata experiencial, una pata teórica, ¿sí? Y estas dos conjunciones son lo que van haciendo la intervención en mindfulness, básicamente. Ustedes van a ver unas siglas que tienen que ver con MBSR, que es el entrenamiento en reducción de estrés, MBST, que tiene que ver con el trabajo con depresión, DBT, trabajo con pacientes dentro de lo que sería la desregulación emocional o lo que llaman trastorno borderline, o ACT, que es otro tipo de terapias, ¿sí? Que pueden ser, y esto es muy importante, aplicadas independientemente del marco terapéutico. Yo trabajo con sistémica y trabajo también con este tipo de técnicas. Miren, por las caras que he ido viendo, algunos son más novatos y algunos tienen más experiencia clínica, ¿sí? Me imagino, por las caras que veo, no los conozco, pero calculo que muchos comparten fundamentalmente cuando va pasando el tiempo que cada vez es más difícil definirnos con una única línea teórica, ¿sí? En general, tenemos como lo que el chaleco que nos queda mejor, como ciertas líneas con las que nos sentimos más como terapeutas, pero en general vamos tomando un poco de acá, un poco de allá, y después, mientras más herramientas tengamos, más posibilidades tenemos de resolver problemas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esto es integrable a cualquier tipo de práctica, ¿sí? Fundamentalmente, mindfulness nos ayuda, ¿sí? A poder tomar contacto con nuestras tendencias generales para de esta forma tener posibilidad de flexibilizar, incluso como terapeutas. ¿Qué quiero decir? Miren, todos tenemos nuestro perfil personal. Entonces, hay personas que nos gusta escuchar, hay personas que nos gusta resolver el problema, y si yo soy consciente de mi perfil, voy a poder quizá no hacer siempre lo mismo con los pacientes que tengo, sino poder tomar contacto con lo que está sucediendo y poder elegir cuál es la herramienta más apropiada para ese paciente. Pero para eso tengo que darme cuenta, primero, de qué es lo que me pasa a mí. Por ejemplo, qué es lo que me pasa cuando estoy con un paciente aburrido. Mi atención baja. Y ahí es muy importante poder volver, y poder volver, y poder mirarlo, y poder entusiasmarme, y poder mirarlo de nuevo con esta mente de principiante, ¿sí? Ahora, también es importante si yo reconozco que soy un terapeuta solucionador de problemas, porque hay momentos en donde quizá yo tengo que esperar que el paciente resuelva solo. Si yo puedo reconocer esto en mí mismo, posiblemente voy a tener mayor flexibilidad como terapeuta, ¿sí? Y ni hablar si yo tengo mayor posibilidad de estar conectado con el paciente en ese momento. Entonces, un par de estudios plantean, ¿sí? Les voy a nombrar algunas cosas que me parece importante tener en cuenta respecto de esto. Básicamente, en general, la terapia funciona, ¿sí? Casi todos los métodos terapéuticos, de una u otra manera, funcionan. No hay, en estudios de distintos métodos terapéuticos, una gran evidencia de que haya un método significativamente mejor que otro. Sí hay mucha evidencia de que ciertas condiciones mentales se resuelven mejor con cierto tipo de técnicas de psicoterapia o cierto tipo de modelos de psicoterapia. Ahora, hay investigaciones muy contundentes que plantean que más allá de las técnicas, la persona del terapeuta puede ser más importante, genera más impacto en el proceso terapéutico que un método en particular. El cuál centrado estoy, ¿sí? Va a impactar en si puedo centrar o ayudar a la otra persona a encontrar su equilibrio, por llamarlo de alguna manera. Y acá les invito, si se quiere, a
que ustedes traten de pensar en terapeutas o en médicos o cualquier profesional de la salud al que hayan visitado. Y los conecto con la experiencia de cuando los atendieron de esta manera de, bueno, a ver, contame qué pasa, y les hablan como, a ver qué te duele, dónde lo sentís, casi como si fuésemos síntomas con patas, ¿sí? Y no personas. Y fíjense, y traten de recordar la diferencia cuando un terapeuta los miró, les preguntó cómo estaban, cómo se sentían. Se tomó un momento para conectar, para poder sintonizar con ustedes. Eso hace la diferencia. Hay distintos estudios que plantean las cualidades que los pacientes suelen destacar como positivas en sus procesos. Y lo que resaltan es la empatía, la calidez, la aceptación, versus las personas los profesionales que tienden a culpar, a ignorar o a rechazar a los pacientes. Y esto, uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Terapeutas rechazan a sus pacientes? Miren, a todos nos generan nuestros pacientes mayor posibilidad de, nos invitan nos generan cercanía o lejanía. Todos tenemos pacientes que nos cuestan más, que son difíciles, pero no solamente pacientes, familiares, ¿sí? Amigos, vecinos que nos cuestan más, pensemos en esta situación de aislamiento, ¿no? Y también tenemos pacientes que nos caen simpáticos y que diríamos, estos serían nuestros amigos si no fuésemos terapeutas, ¿no? Todo eso se pone en juego en el proceso terapéutico. Básicamente, con este tipo de técnicas lo que hacemos es trabajar en la persona del terapeuta para ser más conscientes de todo esto y para poder cultivar las cualidades que nos hacen mejores terapeutas, ¿sí? Entonces, los profesionales de la salud, en la medida en que podamos desarrollar mayor registro de nosotros mismos, que eleven nuestras cualidades atencionales de calma, empatía, compasión y aceptación, vamos a ser más efectivos en nuestro trabajo terapéutico, ¿sí? Ahora, volvemos sobre lo mismo. Una buena relación terapéutica parte siempre y primeramente de una buena relación con nosotros mismos. Generar las mejores condiciones para estar disponibles al encuentro del otro es un poco el desafío. No es lo mismo cuando yo tengo 15 minutos para ver un paciente que cuando yo tengo 45 minutos, cuando tengo una hora. No es lo mismo cuando yo me preparé para la terapia. No es lo mismo cuando yo descansé bien. Cuando yo he podido de alguna manera prepararme para ese encuentro con otro ser humano. Y todo eso lo voy a poder lograr si yo primero puedo lograr el cultivo del bienestar y autoconciencia personal. Y a partir de conectarme con eso, ser honesto, ser consecuente con eso y poder trabajar en el propio cultivo de mi bienestar. Eso va a redundar en el mejor encuentro con el paciente. Básicamente, lo mejor que le podemos dar a nuestros pacientes es nuestra mejor versión. No solo desde el concepto y teoría, que es absolutamente importante, estar actualizados, formarnos, sino la más plena. Eso es lo que despliega fundamentalmente los procesos de bienestar, ¿sí? Miren, la charla es larga, les puedo mostrar más cosas. Voy a ir a básicamente lo que continúa son investigaciones, ¿sí? Que se las voy a mandar para que ustedes puedan ir viendo. Acá ustedes van a observar cómo de alguna manera se han ido haciendo mayores investigaciones desde 1980, que empezó un poco todo esto, y van a observar cómo en los últimos años esto viene explotando, por decirlo de alguna manera. Estos son el registro de investigaciones, el cuerpo teórico en publicaciones científicas serias, que se consideran serias dentro del ámbito de la investigación. Estoy ahora salteando bastante. Vamos a ir a alguna que resuma un poco. Básicamente, ¿a qué se aplica mindfulness o cuáles son los reportes científicos que nos dicen, que nos plantean sobre qué problemáticas, por decirlo de alguna manera, tiene mayor impacto? Es un tratamiento de elección, y esto lo pueden buscar ustedes en cualquier publicación relativamente seria de psicoterapia, en pacientes con estrés, con ansiedad y con depresión. No sé cómo le están pasando a ustedes allá, pero acá, de 10 pacientes,
7 aproximadamente están dentro de estos cuadros. Yo trabajo fundamentalmente con práctica clínica y la mayoría de mis pacientes presentan este tipo de cuadros clínicos que no son otra cosa que cuadros de época. La mayoría de las personas estamos impactados por una época que nos genera este tipo de estados. Creo que mindfulness, como otras técnicas también, que tienen que ver mucho con el trabajo personal, están multiplicándose como reacción a estas problemáticas de épocas, ¿sí? Fundamentalmente se aplica también para trastorno límite de personalidad, para disminución de burnout profesional, ¿sí? Para el dolor crónico, disminuye indicadores fisiológicos como el cortisol, la adrenalina, indicadores de estrés a nivel fisiológico, mejoras en el sistema inmune, motivación para realizar cambios en la calidad de vida, y esto parece chiquito, pero es inmenso. Compromete a la persona a generar cambios estables en su vida. Miren, a título personal, yo desde que empecé a trabajar mucho más con esto, me impongo amablemente no ver más de 4 pacientes sin tomarme un buen descanso. Yo veo 4 pacientes, descanso y después continúo. Esa es, por lo menos, mi estrategia como mejor versión, es lo que tiene que ver con mi mejor versión de terapeuta, ¿sí? Cada uno tendrá la suya y cuando van pasando los años esto también va cambiando, pero es importante que surja como pregunta, ¿sí? Aparte, impacta en el desarrollo de paciencia, autoobservación, ecuanimidad, regulación emocional, ¿sí? Y como les dije, salteé un par de investigaciones que después se las voy a mandar, y fundamentalmente, por lo menos acá, nos regimos bastante cuando nos recibimos como terapeutas con lo que es el juramento hipocrático, que básicamente plantea, dentro del campo de la medicina y de la salud, lo importante de una relación sagrada entre el profesional, el médico o profesional de la salud y el paciente. Y creo que muy poco sagrada puede ser una relación en la que el profesional esté tan ocupado o tan estresado que no puede estar lo suficientemente atento y presente en el momento del encuentro con otro ser humano. De alguna manera, trabajamos con lo que sucede en ese encuentro. Entonces es nuestra responsabilidad como seres humanos dar nuestra mejor versión, fundamentalmente. Recuerden, lo que practicamos crece en nosotros. Notemos y decidamos qué queremos cultivar en nosotros mismos. Y quiero terminar con esta filmina que es básicamente un proverbio árabe que dice: cuando hables o digas algo, trata de que tus palabras sean mejores que el silencio. ¿Por qué cierro con esto? Porque me parece que es muy importante que los terapeutas seamos capaces, en el encuentro con otro, de ser conscientes de qué es lo más importante en ese momento. Y para eso tengo que tener la posibilidad de estar conectado con lo que me pasa a mí y con lo que le pasa al otro. En ese momento es que puedo decidir. De alguna manera, el dibujo de acá abajo habla de esta especie, por lo menos a mí me resuena lo que sería una especie de sintonía entre lo que es la mente y el corazón. Yo creo que cuando atendemos a una persona, cuando nos encontramos con una persona, tenemos que estar muy bien sintonizados, ¿sí? De alguna manera tenemos que afinar nuestro instrumento. Y de alguna manera creo que este tipo de técnicas nos ayuda en ese propósito, ¿sí? Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, se me extendió la charla un poco más de la cuenta. Ahora dejo a Ada o a Ricardo para que gestionen la continuidad o la finalización de esto. Fundamentalmente muy agradecidos por la atención plena y atenta, ¿sí? Hola, gracias, muchas gracias, Rolando. De verdad, muy interesante. Vamos a dejar unas preguntas, unas cuantas preguntas y para cerrar y concluir. ¿Ya? Bien. ¿Alguien que desea hacer una pregunta puede levantar la mano ahí o para pedir el micrófono, por favor? Gabriela.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias, Rolando, muy interesante la charla. Es una consulta. Yo practico yoga hace 2 años más o menos y bueno, hago meditación. Entonces, nunca me quedó clara la diferencia entre la meditación y el mindfulness. Y bueno, la meditación supuestamente es un estado de relajación consciente de la mente y del cuerpo, pero el mindfulness, no sé, creo que es guiado, no sé si es así o me equivoco. ¿Cuál es la diferencia y si los dos es el mismo efecto, ¿no? Algo así. Bien, muchas gracias. Sumamente interesante tu pregunta, Gabriela. Voy a intentar responder lo mejor que se pueda. Miren, ahí, si vos practicas yoga y si alguien más practica yoga, ustedes conocerán que hay distintos tipos de yoga, ¿no? Distintos tipos de maestros y seguramente cada uno de los maestros y cada una de las escuelas de yoga, creo que así le llaman mucho, pues tiene sus preceptos más importantes, ¿no? Y dice, bueno, a nosotros nos funciona más esto. Con la meditación sucede lo mismo, ¿sí? Hay distintas formas de hacer meditación y cada forma de hacer meditación tiene cualidades diferenciadas. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de meditación en donde lo que se intenta hacer, la intención está puesta en concentrarme en algo, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en la calle, ¿no? Y me pongo, o voy en un subte y me pongo a hacer ese tipo de meditación. Cuando estoy concentrado en ese algo, estoy meditando, estoy concentrado en ese algo, y no importa nada de lo que pasa alrededor. Es como que yo estoy subsumido en lo que a mí me está pasando, ¿sí? Ese es un tipo de meditación. Con mindfulness trabajamos muchísimo sobre lo que son el trabajar con cualidades personales que nos humanizan, ¿sí? Trabajamos mucho con la compasión. Entonces, la persona que está practicando, entre comillas, bien, la meditación anterior, en el subte, si de repente pasa alguien y se cae, se queda inamovible. ¿Sí? Eso es practicar bien esa meditación. En mindfulness tratamos de incorporar lo que sucede, ¿sí? Y es muy importante la actitud con la que estamos meditando. Entonces, una persona que practica mindfulness no tendría dudas de levantarlo, y eso es parte de estar conectados con lo que está sucediendo con actitudes particulares. Lo que diferencia mindfulness de algunas otras tiene que ver con el cultivo de ciertas actitudes, como la amabilidad, la paciencia, la mente de principiante, ¿sí? La ecuanimidad. ¿Responde tu pregunta? Sí, claro que sí. Claro bueno. que sí. Muchas gracias. Un gusto, gracias por preguntar. Gracias, muy amable. Rolando, acá tengo, en el chat han puesto algunas preguntas y si gustas te las leo. Gloria Franco dice, ¿qué tan efectiva es esta técnica con niños? Esta técnica con niños, miren, es bastante efectiva. A ver, acá somos todos adultos, entonces, si se quieren, les voy a pedir que ustedes recuerden, si no les pasó alguna vez, o si no han visto alguna vez la siguiente escena. Un chico sentado haciendo la tarea, o nosotros cuando fuimos chicos sentados haciendo la tarea, y que alguien nos diga, presta atención a la tarea. Nosotros decimos presta atención, pero ¿alguna vez le enseñamos a los niños a cómo prestar atención? ¿Alguna vez nosotros aprendimos cómo prestar atención? ¿Alguna vez aprendimos sobre darnos cuenta de que mi mente se fue y cómo hago para traerla? No sé ustedes, yo no tuve esa suerte, ¿sí? Con mindfulness en niños se trabaja con este tipo de técnicas. Hay un libro muy recomendable que lo pueden bajar gratuitamente en internet y que pueden bajar los audios, que se llama, si no me equivoco, Tranquilos y atentos como una rana. ¿Sí? Repito, tranquilos y atentos como una rana. Sumamente interesante para el trabajo con niños. Se está trabajando muchísimo, Ricardo, y no sé a quién haya preguntado, Gloria creo que preguntó eso, se está trabajando mucho en las escuelas, ¿sí? A nivel educativo, las escuelas, por decirlo de alguna manera menos tradicionales, están dando mucho lugar a este tipo de trabajos, porque se trabaja fundamentalmente, es una técnica más para trabajar
la conciencia corporal y la inteligencia emocional, que seguramente todos ustedes habrán escuchado y me parece sumamente importante trabajar con cualquier ser humano. Perfecto. Hay otra pregunta más. Sandra pregunta, ¿qué ejercicio recomendarías para personas que sufren de ansiedad? Yo acá haría una pequeña diferenciación. Miren, para personas que sufren de ansiedad, si se quieren una respuesta de manual, uno puede arrancar con lo que sería una práctica de escaneo corporal. ¿Sí? Es una de las más típicas, o una práctica de respiración. Con una persona que sufre de ansiedad, tenemos que diferenciar si está sufriendo, por ejemplo, de un ataque de pánico. Una persona que está atravesando crisis de pánico, ¿sí? ¿De qué teme? De su propio cuerpo. No le tiene confianza a su cuerpo. Entonces, jamás iniciaría un proceso de mindfulness con una persona que está, por decirlo de alguna manera, en un pico de crisis de pánico. Primero tenemos que trabajar con psicoeducación, ¿sí? Reconociendo qué es lo que le está pasando en el cuerpo, dándose cuenta, ¿sí? De que el corazón le late no porque se vaya a morir, sino porque entra en un sistema de alarma y todo lo que tiene que ver con lo que es la psicoeducación en el ataque de pánico, para después progresivamente ir entrando en este tipo de prácticas. ¿Sí? Entonces, básicamente, arrancar con meditaciones relativamente cortas, el escaneo corporal es una buena práctica, la respiración también es una buena práctica, en donde fundamentalmente, y acá tomo un poco algo que no le respondí a Gabriela, miren, esto va siendo como un proceso, en general son meditaciones guiadas, pero la idea es después, una vez que yo voy teniendo training en esta meditación guiada, yo me la voy haciendo a mí mismo, ¿verdad? En las meditaciones guiadas de mindfulness, tal cual yo lo concibo, porque también como en todo, ¿sí? Hay como distintas escuelas, es muy importante la psicoeducación. No solamente que yo haga una meditación guiada para relajarme. En mindfulness, en el medio, vamos mechando psicoeducación. En el ejercicio que guié hace un rato, en el medio yo les decía, fíjense, posiblemente en este momento la mente se fue, la invitan a volver amablemente. Ahí estamos estableciendo una diferencia, porque ahí lo que estamos tratando de hacer es que la persona pueda ser más consciente de lo que es la metacognición, que es darme cuenta de mi cognición, darme cuenta de qué estoy pensando. Y eso es un recurso absolutamente poderoso, yo diría para todos los seres humanos, el darme cuenta qué estoy pensando, porque no todo lo que pienso es verdad, porque no todo lo que pienso es conveniente. Okay, Rolando, tenemos aquí algunas preguntas más, si podemos. Sí, por supuesto. Okay. Voy a leerte, hay dos. Una que si puede ser aplicado a atención, nos pregunta Gloria Franco. Y más o menos en esa misma línea, May pregunta cómo se trabaja en el caso de déficit de atención. Y por Bien. ahí, Nadia, sobre si se aplica a niños y adultos con TDAH. Bien. Son preguntas que están absolutamente relacionadas. Se aplica en personas con TDAH, pero previo a trabajar la atención con TDAH, tenemos que también hacer otro tipo de trabajos que tienen que ver con trabajar con la función ejecutiva, con que pueda organizarse. Hay otros recursos que también hay que trabajar conjuntamente con mindfulness. Entonces, no sería, a mi juicio, en mi experiencia y en la experiencia, trabajo en un instituto en donde trabajan bastante, tengo mucha casuística de pacientes con TDAH, no arrancamos por ahí. No arrancamos con mindfulness con TDAH. Primero tenemos que tratar de organizar a esta persona muchas veces en un montón de otras partes de su vida y de a poco introducir el mindfulness. Cuando digo de a poco, cuando yo doy, por ejemplo, los talleres de mindfulness, en general arranco, digo, a modo de grupo general, con audios para que vayan haciendo semanalmente de aproximadamente media hora. Una persona con TDAH me odia si yo le doy un audio de media hora. Posiblemente tenemos que arrancar con audios de 5 minutos, de 10 minutos, ¿sí? Pero de nuevo, tiene impacto porque muchas de las cosas que observamos acá, como la metacognición, como la capacidad de poderme mantenerme centrado aunque mi cuerpo me invite a irme, ¿sí?
Esto es importantísimo a la hora de estudiar. Yo me siento a estudiar y se me ocurren un montón de cosas para irme. La persona que tiene déficit atencional no es que tiene problemas porque no tiene atención, sino porque tiene la atención puesta en un montón de lugares y no puede inhibir estar conectado con todo. Entonces, con Mindfulness lo que tratamos de hacer es darnos cuenta de que a partir de que yo pongo la intención de estar estudiando, si se me ocurren ideas geniales y grandes argumentos para moverme, no me muevo, me quedo unos minutos. ¿Sí? A partir de ir tomando conciencia, por decirlo de alguna manera, voy tratando de hackear mi mente, en términos de que mi mente siempre me propone irme. En resumen, para trabajar con déficit atencional, arrancamos primero con otro tipo de programas psicoeducativos, vamos introduciendo mindfulness, pero muy de a poco. Hay audios por ahí dando vueltas también, no me acuerdo en este momento, pero si ustedes me dan un segundo se los busco. Hay un personaje, un chileno que trabaja mucho con esto, que voy a tratar, si lo encuentro en un minuto se los doy, y si no, quedará para la próxima. Miren, que tiene una guía de mindfulness sumamente interesante, que tiene videos. Él hizo su doctorado en mindfulness con déficit atencional. Juan Sangüesa se llama. De nuevo, también puedo mandarles el manual. Si ustedes me hacen acordar, le hacen una lista a Ricardo o a Ada y yo les mando este material. Total, para mí es importantísimo que el material circule. No sé si respondí a la pregunta. Ok. Tenemos, sí, tenemos otra pregunta. Bueno, de Elena, si va a haber una formación para terapeutas. Sí, Creo que la formación... Sí. Ajá. Sí, bueno, la que vas a dar acá próximamente, ¿no? Sí, yo por lo menos tengo la intención. Yo tengo la intención de darla, tenemos que encontrarnos con personas que tengan la intención de participar. Creo que si se juntan esas intenciones, pues me encantaría. Sí, ya estaremos coordinando. Hay una pregunta de George. ¿Esta técnica se puede realizar en forma grupal? ¿Y qué se debe tener en cuenta o a partir de qué edad se tiene que realizar? Bien. ¿A partir de qué edad me parece indistinto? ¿Qué quiero decir? A partir de los 6, 7, 8 años, incluso un poco antes, se pueden aplicar, por supuesto, adecuándola a la edad, a la edad de las personas con las que querramos trabajar, ¿sí? De mínimo, con un niño que te pueda prestar atención durante un ratito. De nuevo, les voy a mandar el libro ese y después ustedes pueden buscar en YouTube porque están los audios del libro. ¿Sí? Acá me lo acabo de anotar para enviárselos. Entonces, la idea es poder adecuar la técnica a la persona que tengamos enfrente o al grupo que tengamos enfrente. En mi experiencia personal, tiene ampliamente mejores resultados cuando trabajamos con grupos de personas que trabajando individualmente. El grupo genera un compromiso, ¿sí? Que hace que podamos sostener. Recuerden que la mayor eficacia aparece cuando la persona puede sostener la práctica durante varios días, y eso lo digo nosotros también como terapeutas. Es muy difícil y no tiene sentido enseñar mindfulness si nosotros no lo pasamos por nuestro propio cuerpo, primeramente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el trabajo con grupo tiene mucha más potencia, entre otras cosas porque las personas se van dando cuenta que a todos nos pasan más o menos cuestiones similares, ¿sí? De que a todos se nos va la mente, que todos tenemos ansiedad, de que todos tenemos miedos, y eso unifica y genera mayor adherencia, no solamente al espacio grupal, sino mayor adherencia a la técnica. Y cuando hay adherencia a la técnica, suele haber una gran adherencia a cambiar mis condiciones de vida. Genero mayor compromiso y responsabilidad sobre mi propia vida. Y para mí, miren, yo hace un rato largo que trabajo como terapeuta y si les estoy hablando de esto es porque esto realmente me convence, ¿sí? Me gustó mucho que en alguno de los grupos, cuando terminamos, qué sé yo, hay un ida y vuelta, y varias veces escuché que básicamente son encuentros, son talleres de 4 u 8 encuentros
para transformarnos como personas, para convertirnos en personas más humanas, en mejores seres humanos. A mí me conmueve eso como terapeuta. Sí, o sea, en ese sentido, creo que lo grupal te genera esa potencia y esa convicción en el método y esa adherencia a la técnica que a mi juicio genera mejores resultados. Rolando, vamos a leer la última pregunta para que no quede ahí, de Yuli, si esta técnica se puede usar en pacientes con TOC. Bien, los pacientes con TOC, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero suelen ser uno de los pacientes más difíciles con los cuales trabajar. Ahí, y acá, discúlpenme, yo les voy a decir desde dónde hablo, yo les voy a tratar de decir, seguramente cada uno tiene una idea de lo que es el TOC, por qué viene, y podemos hablar de que pueden haber eventos traumáticos. Ahora, por lo menos en mi experiencia clínica, y no les hablo en nombre de la verdad, les hablo en nombre de mi experiencia clínica, los casos de TOC, los pacientes con TOC severo, en general nos encontramos con que hay un asidero químico sumamente importante, ¿sí? Por lo cual, entre los terapeutas a veces decimos que son huesos duros de roer, esa es una de las cuestiones que solemos nombrar acá. Entonces, en ese sentido, a veces la técnica se choca, ¿sí?, con esta química. ¿Qué quiero decir? Una persona que tenga pensamientos intrusivos muy intensos y frecuentes, hacer esta técnica les va a resultar al principio por lo menos muy molesta. Hasta que yo no logro bajar un poco los pensamientos intrusivos, no recomiendo aplicar esta técnica particularmente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver dentro del TOC en qué espectro estamos. Cuando tenemos un paciente que tiene tendencia, que de alguna manera no está tan captado, no aparece el TOC como un trastorno, ¿sí? Es sumamente importante porque nos damos cuenta, por ejemplo, entre otras cosas, de los pensamientos hipocondríacos que tienen muchas personas con TOC. Entonces se dan cuenta que por más que a veces creo que voy a tener cáncer acá, a veces, en realidad me está pasando siempre lo mismo. Me viene un pensamiento y me lo creo, me fusiono, cuando me doy cuenta de eso me puedo desfusionar y los resultados son muy buenos. Distinto cuando la persona ya padece un trastorno de TOC, en donde aparece el lavado de manos, aparecen compulsiones y está, por decirlo de alguna manera, más embuido en la sintomática. Ahí no hay tantos buenos resultados de mindfulness con ese tipo de cuadros. Ok, Rolando, muchas gracias. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Quiero agradecerte, agradecer tu presencia el día de hoy, agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber participado. Y desde aquí, Rolando, te mandamos un fuerte abrazo, nuevamente reiterándote nuestra gratitud por compartir tus conocimientos. Y luego nos estás pasando las ligas y archivos que vamos a estar Claro que sí. enviando a los alumnos que están recibiendo sus clases. ¿No? Van a estar en su aula virtual, ¿ya? En el aula virtual van a estar los materiales que envíe Rolando, y quienes no están llevando el aula virtual, pues nos lo piden y se lo piden a Ada y se lo vamos a estar enviando. Por lo demás, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por participar, gracias por estar con nosotros, un gusto verlos y verlas, y muchas gracias Rolando, nuevamente también a ti. Bueno, un placer haber podido compartir esto con ustedes, ¿sí? Hasta pronto.